hemos sido muy invisibles, aun cuando efectivamente somos los primeros afectados cuando se presentan leyes de este tipo y de muchos otros al gobierno. Y creo que este ejercicio que hemos hecho a partir de la ley Lleras es un ejercicio que se debería poder hacer con otras leyes, no solamente con este. Y eso es como un precedente que para nosotros es importante en términos de la participación ciudadana a la hora de discutir proyectos de ley. Yo me traje todo el texto escrito, no hay presentación bonita, así que espero no aburrirlos mucho con lo que voy a leer. Sobre las propuestas de leyes de derechos de autor en Internet en Colombia, contesto avances y perspectivas. Hace 13 años, en 1998, cuando la DMCA, la ley estadounidense que regula los derechos de autor, fue aprobada, Internet estaba expandiéndose y dejando su carácter de uso académico e institucional para convertirse en una parte fundamental de la vida de aquellos que podemos estar conectados. En esa época no era fácil publicar contenidos, no era frecuente que uno expresara su opinión en línea y era inimaginable aún que los acontecimientos que se generaban al otro lado del mundo pudieran conocerse a la velocidad de un clic en el planeta entero. Hace 13 años el buscador de Google estaba en fase beta, YouTube, Facebook y Twitter ni siquiera existían. Sin embargo, ya se habían sentado las posiciones que se contraponen en la discusión que hoy nos ocupa. 2 años antes, en 1996, luego de que el Congreso de Estados Unidos aceptó la ley de telecomunicaciones, John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation, presentó la Declaración de Independencia del Ciberespacio, una reivindicación que critica las interferencias de los poderes políticos que afectan al mundo de Internet y defiende la idea de un ciberespacio soberano. En los últimos párrafos de esta declaración se deja entrever la batalla que comenzaba y también la esperanza que hoy nos reúne. Cito: sus cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes en América y en cualquier parte que reclamen su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son otro producto industrial, menos noble que el hierro oxidado. En nuestro mundo, sea lo que la mente humana puede crear, puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. El trasvase global de pensamiento ya no necesita ser realizado por sus fábricas. Estas medidas cada vez más hostiles y colonialistas nos colocan en la misma situación en la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros yos virtuales inmunes a su soberanía, aunque continuemos consintiendo su poder sobre nuestros cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio, que sea más humana y hermosa que el mundo que sus gobiernos han creado antes. Esto es 1996, 15 años. Sin embargo, a finales de ese año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, tras una iniciativa liderada por Estados Unidos, promulga los conocidos tratados Internet, el Tratado sobre Derechos de Autor y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que contienen reglas básicas que pretenden adaptar la regulación internacional del derecho de autor y los derechos conexos a este nuevo entorno, con el objetivo central ya en ese momento de generar normas que intenten combatir la denominada piratería digital. 2 años después, en 1998, Estados Unidos fue el primer país en implementar los tratados Internet y los plasmó en lo que se conoce hoy como la DMCA. En dicha norma, Estados Unidos definió, yendo mucho más allá de lo que establecían los tratados Internet, el cómo debían ser esas medidas de protección tecnológicas y bajo qué excepciones deberían regularse. Otra de las novedades de la DMCA fue el desarrollo de un régimen de limitaciones de responsabilidad para prestadores de servicios de Internet, ISPs. La idea detrás era concebir a los intermediarios como aliados en la lucha contra las infracciones al derecho de autor a cambio de liberarlos de responsabilidad. En este momento, en 1998, cuando se pone en vigor
La DMCA, hay mucho revuelo en Estados Unidos, al final de cuentas la DMCA pasa, y si uno se da cuenta, básicamente lo que está en la DMCA es lo mismo que nosotros tenemos acá dentro del primer proyecto que se presentó, que es la Ley Lleras. Básicamente hay algunas diferencias, pero son más las similitudes. Bueno, ¿cómo funciona este régimen? Por ejemplo, si soy un autor o una disquera, estas normas permiten a ambos solicitar a YouTube el retiro de sus servidores del video o canción bajo la premisa de que su difusión no ha sido autorizada. YouTube tendrá que, a través de un procedimiento privado y sin intervención de ninguna autoridad judicial, retirar el video, de lo contrario, enfrentará responsabilidad legal. Esta segunda novedad tampoco estaba dentro de los alcances de los tratados de Internet. Desde su implementación no se ha visto que el DMCA proteja a los titulares de los derechos, sino que más bien sirve a intereses corporativos superiores y el usuario queda reducido la mayor parte de las veces a un ser sin voz con poca capacidad de defenderse. Acá hago un paréntesis, en los 13 años que lleva DMCA, hasta el año pasado se hizo la primera, hasta el año pasado una ISP dijo no retiro ese contenido porque estoy violando un derecho de la persona que subió el contenido. 13 años, de resto todo el tiempo que se presenta una demanda de DMCA, pues, que se presenta una querella sobre DMCA, siempre se retira el material. Entonces, pues hay ahí un desbalance. Estados Unidos empezó el nuevo siglo exportando su modelo regulatorio de DMCA a pocas jurisdicciones a través de los tratados de a otras jurisdicciones a través de los tratados de libre comercio, para los cuales exigen la redacción de leyes que regulen los derechos de autor y derechos conexos en Internet y establezcan mecanismos semejantes a los presentes en la DMCA para retirar contenidos de la ley en defensa de la piratería. A pesar de este marco regulatorio, Internet y las prácticas de los usuarios en la red se han transformado profundamente en estos años debido a desarrollos innovadores, en su mayoría jóvenes. Y ahí podemos contar los creadores de Google, Facebook, Twitter, Mozilla, YouTube, WordPress, ASAP, Pirate Bay, entre otros. Todos ellos son menores de 30 años en el momento en el que efectivamente lanzan sus servicios que se vuelven supremamente exitosos. Son exitosos porque han aprovechado la arquitectura con que fue creada la red para facilitar el uso de herramientas y plataformas a otros usuarios, quienes lentamente se han vuelto no solo consumidores de contenidos, sino generadores de los mismos, productores de cultura, generadores de conocimiento. Internet actualmente permite usos tradicionales por parte de grandes industrias de la cultura, pero también facilita nuevos y valiosos procesos creativos y de acceso a cultura y conocimiento que han permitido configurar nuevos modelos de negocios. Y ese proceso se ha facilitado porque Internet es una plataforma que hasta hoy funciona mayoritariamente bajo los principios de acceso abierto y libre. En este nuevo espacio público que es Internet, ¿son necesarios los derechos de autor? Por supuesto. Cito ahora a Lessing en la pasada reunión del eje 8, comillas. Por supuesto que necesitamos un sistema de copyright que garantice que los creadores sean compensados y asegure su independencia para crear. Nadie serio niega que tenemos que tener tal sistema de protección. La pregunta no es si el copyright debería ser protegido. La pregunta es cómo proteger el copyright en la era digital. Si es que la arquitectura del copyright construida para el siglo XIX continúa teniendo sentido en el siglo XXI. ¿Y cuál es la arquitectura que tendría sentido en este siglo? Ahora, ¿es esa la pregunta que el gobierno está planteando? Creo que la respuesta es no. El gobierno está proponiendo alrededor del mundo leyes que benefician a las industrias más grandes, los incumbentes, ignorando el potencial de la innovación que podría venir de una nueva arquitectura para proteger el copyright. Estas declaraciones tienen 3 meses, siguen siendo válidas, hace 3 meses lo eran. Luego de escuchar a Lessing, uno empieza a pensar el proceso actual que se está haciendo en Colombia, donde con la denominada Ley Lleras se ha abierto el debate sobre derechos de autor en Internet y uno sigue preguntándose lo mismo, ¿cuál es la arquitectura para los derechos de autor que tiene sentido en este siglo XXI?
La respuesta va a ser muy sencilla, no lo sabemos.